Pues bienvenidos el día de hoy a esta segunda sesión de este taller denominado Introducción al Sistema de Responsabilidades Administrativas, el cual está siendo impartido por el licenciado Esaú Sánchez Pedrosa, coordinador de investigaciones 2 de esta auditoría. Bueno, pues sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar del tema de análisis de la información y acceso a la misma, pero no sin antes hacer un breve resumen. Básicamente, como comentábamos el día de ayer, existen 4 tipos de acciones que en materia de combate a la corrupción se emprenden por diversas instituciones, llámese de procuración de justicia o de fiscalización. Comentábamos de la prevención, que se puede implementar desde las declaraciones patrimoniales y de intereses. Hablábamos también de la identificación y decíamos que en ello estamos inmersos como ente fiscalizador. De la investigación, que también nos compete en la parte administrativa, y también de la parte penal, en donde coadyuvamos. Más adelante vamos a ver un pequeño flujo de cómo es que se lleva a cabo el procedimiento de investigación. Y por último, la sanción, que puede ser, en este caso, por 3 vías. En el caso administrativo, impuesta por los tribunales; en el caso de faltas graves; y en el caso de faltas no graves, pues por los mismos entes, por los mismos órganos, por en su momento las sustanciadoras o las resolutoras, las sustanciadoras constituidas en resolutoras. Y también hablábamos de que existen 5 vías jurídicas por las cuales había de combatirse a este fenómeno, y hablábamos de la vía penal, de la vía civil, de la administrativa, la política y la disciplinaria, específicamente para lo que hace a las instituciones de seguridad pública. También hablábamos el día de ayer de que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal tienen una génesis común. La génesis se denomina ius puniendi. El ius puniendi es una locución latina que quiere decir la prohibición, o que implica la prohibición, el derecho, la facultad sancionatoria del Estado, perdónenme. El ius puniendi es la locución latina que significa facultad potestativa o sancionatoria del Estado. En este caso, ¿cómo se manifiesta esta facultad del Estado, esta potestad punitiva? Se manifiesta por medio de la imposición de penas, la sanción de las mismas, la sanción de faltas administrativas, y también al tipificar y al ejecutar este tipo de sanciones, llámense penales o administrativas. Digamos que esta vía se inicia con el análisis de la incidencia. Un fenómeno que flagela a la sociedad, que cobra incidencia, pues de pronto nos coloca al gobierno en la necesidad de actuar en consecuencia, y esta acción en consecuencia se lleva a cabo mediante tipificar nuevas faltas o nuevos delitos, o endurecer las sanciones o las penas. También hablábamos de lo que es el non bis in idem, que esta locución latina sí es la prohibición para el doble enjuiciamiento de un justiciable, de un imputado, de un probable responsable. Pero también hablábamos de que estas 5 materias en las que hemos hablado, las 5 vías jurídicas, penal, civil, administrativa, política y disciplinaria, pues son autónomas entre sí. También hablábamos de que podría existir subsunción, que podrían subsumirse algunas de estas vías al recurrir la sanción. Si una persona en vía disciplinaria es removida del servicio público, pues difícilmente vamos a poder hacer la suspensión en vía administrativa, o si se repara o si se resarce el daño en vía administrativa, no nos quedaría reparación u opción para acreditar el daño, y en consecuencia no habría reparación en materia penal. No es que sea, digamos, que una pena sustitutiva de otra o una sanción sustitutiva de otra. Sin embargo, sí podemos hablar de que algunas se pueden subsumir por la imposibilidad que ocasionaría. Si, insisto, se ha dado la resarcitoria, ¿cómo es que procedemos a la reparación del daño? Hasta ejercer los recursos sería un problema llegada a esa hipótesis o esa circunstancia. Básicamente, esto es lo que como marco referencial o como punto de partida vamos a tomar el día de hoy. Quisiera destacar el tema de que, al ser el ius puniendi la génesis del derecho penal y el administrativo sancionador, decíamos también ayer que hay principios que son comunes o que pueden ser aplicables, y que ya la Corte se ha pronunciado a ese respecto, en cuanto a que varios de los principios de la materia penal son aplicables, pero de manera prudente, para la materia administrativa.
y hablábamos, por ejemplo, del principio de tipicidad. Y me interesa mucho que reiteremos este principio y que hablemos de qué es la tipicidad. Lo vamos a mencionar a lo largo de estos 3 días que nos quedan. Decíamos ayer, y es una cuestión también que quiero reiterar, si el delito es una conducta típica, antijurídica y punible, la falta es típica, antijurídica y sancionable. Típica, ¿por qué? Porque está descrita en un ordenamiento jurídico, porque tiene ciertos elementos que deben confluir para tal efecto. Antijurídica, porque contraviene, en este caso, la norma, en cuanto a las faltas administrativas, contravienen lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en el caso de las faltas es sancionable, ¿por qué? Porque ahí mismo se establece cómo se han de sancionar a aquellos servidores públicos que incurran en estas conductas. Luego entonces tenemos que, remitiéndonos a la parte de tipicidad, esos elementos a los que he hecho mención, son los elementos normativos, los elementos objetivos y subjetivos de una conducta. Estos 3 elementos son indispensables y atañen a las cuestiones tangibles, como lo son los elementos objetivos, los elementos intangibles, como es la voluntad, la intención del sujeto, como son los subjetivos, y aquellos que requieren una valoración específica, como son los normativos. Insisto, estas son como las bases, son las bases de cómo se construyó este sistema y cómo es que se pretende inhibir o disuadir al fenómeno de corrupción. Decía también ayer que un fenómeno disuasor por naturaleza es la sanción, pero la sanción que se socializa, la sanción que se difunde, porque eso permite mandar el mensaje de que no hay impunidad. Eso permite hacer entender a los justiciables o a los sujetos que pudiesen incurrir en una conducta de que sí hay consecuencias, de que sí se está haciendo algo. Y creo que el ejemplo lo tenemos el día de hoy en el estado, en donde pues ahora sí pasa algo. Ahora no estamos en los tiempos en el que no pasaba nada, las consecuencias están a la vista. Hablando del tema de acceso a la información, pues básicamente quisiera quedarme con el tema de que la información es el insumo básico para la toma de decisiones, que es el insumo por el cual hemos de, digamos que, de llevar a cabo nuestra investigación. Hay una frase que me gusta. En la era de la información, el procesamiento que le des a esta y la oportunidad en que uses esa información determina el éxito de una toma de decisión. Básicamente, quiero retomar esta frase y quiero que lo pensemos de la siguiente manera. Hoy en día está pues en boga el tema de áreas de inteligencia financiera, de inteligencia criminal, de inteligencia de otra índole, hasta para la toma de decisiones empresariales. Pero, ¿qué es la inteligencia en sí? Si lo conceptualizamos, pues es un proceso lógico, es un proceso racional que es útil para la toma de decisiones. Este proceso lógico, este proceso racional por el cual se procesa la información, es lo que permite al sujeto llevar a cabo este procesamiento y entonces tomar una decisión que permita aumentar el porcentaje de éxito en la empresa que sea o en el objetivo que se pretenda lograr. Luego entonces tendríamos a sujetos que dicen hacer labores de inteligencia, pero solamente extraen información. El extraer información de fuentes diversas no es hacer inteligencia. Extraer información solamente no te permite tomar decisiones. La extracción de información es el primer paso. Pero ¿de dónde se extrae la información? La información se extrae de fuentes cerradas, de fuentes abiertas. Esto es, todo aquello que es público, por ejemplo, el registro público de la propiedad, el registro público de comercio, pues contienen información que, válgame la redundancia, es pública, pero existen medios para poder accesar a ella. O existe, por ejemplo, también información que está protegida, como lo que mencionábamos ayer, el secreto bancario, el secreto fiscal, que por disposiciones legales están protegidas, pero que en el caso de combate a la corrupción estamos inmersos en un régimen de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo solicitar esta información dentro de la investigación, pero fundada y motivadamente. No se puede llevar a cabo una solicitud de este tipo si no se ha fundado, si no se ha motivado adecuadamente la petición. ¿Qué es lo que necesitaríamos y cuáles son las premisas que la Ley General establece para accesar a información de carácter fiscal o financiera? Que estemos inmersos en una labor de investigación número 1,
aparte de estar inmersos en esta labor de investigación, que sea una falta grave la que se esté investigando. Y aparte, que la información tenga motivación para accesar a ella, que tengamos una motivación. ¿A qué me refiero con la motivación? Que justifiquemos la necesidad de accesar a ella más que del marco jurídico. Si bien tenemos facultades para accesar a esta información, como lo decía ayer, en razón del artículo 109 constitucional y 178 de la Constitución local, tenemos facultades para accesar a ello, también lo es que accesamos con esta fundamentación, esta motivación, y también tratando de dar seguridad jurídica. Esto es, establecer un procedimiento muy bien definido en donde las etapas estén marcadas y que el trato que se le va a dar a esa información sea el idóneo. ¿A qué me refiero? A que no lo puedo transferir a terceros. Si yo obtengo información financiera, debo resguardarla como autoridad investigadora. Pero retomo el tema del acceso a la información. El acceso a la información de estas fuentes, llámese públicas o privadas, pues accesar a ellos solamente nos permitiría de pronto tener un cúmulo de datos, pero que sin orden y sin una estructura para procesarla, pues son la nada. ¿Qué es lo que necesitamos para poder avanzar al siguiente nivel? Analizarla, descomponerla en sus partes, determinar qué me es útil de esa información para el caso que estoy investigando. Y aquí me detengo un poco. ¿Qué dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto hace al inicio de la investigación? Dice que puede iniciar por denuncia, entre otras, pero dice que tendrán que haber datos o indicios suficientes para poder iniciar. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿qué es un dato o qué es un indicio? Un dato es una cuestión objetiva o tangible, algo que puedo corroborar y que al final también puedo, insisto, constatar o confrontar con alguna otra información. ¿Y qué es un indicio? Un indicio es un vestigio. El indicio es aquello que me permite allegarme de cierta información. ¿Qué sería un indicio? No sé, un voucher en el que yo pueda advertir algún número, o un documento en el cual pueda advertir yo un número de cuenta. Pero ese no sería el dato sería la cuenta en sí, en donde puedo advertir más elementos. El indicio es lo que me direcciona a la investigación, pero el dato es lo que me permite allegar esa información. Y esta información en algún momento pues podrá ser un medio de convicción. Más adelante hablaremos de cómo la dinámica de un indicio, de un dato, puede llegar hasta ser un medio de convicción y convertirse en algún momento en prueba. Una vez analizada la información, una vez procesada, una vez depurada la información, se puede entonces ir hacia la toma de decisiones. Si, por ejemplo, lo que yo necesitaba era develar la incógnita, si había un conflicto de interés, pues accesaré a la información que tengo acceso, en este caso restringida, del registro civil, para determinar en un diagrama de vínculos familiar quiénes son los parientes por consanguinidad en cierto grado del sujeto que estoy investigando. Y puedo en este caso obtener los registros o las partidas de nacimiento del sujeto, de sus parientes en ascendencia y descendencia, para poder determinar este diagrama de vínculos. En este diagrama de vínculos yo podré determinar si existía este parentesco en la primera instancia. Pero si ustedes se fijan, el accesar al registro civil solamente me permitió obtener la información. El comenzar a hacer los cruces o diagramar la información me permitió procesarla. ¿Y cuál es la toma de decisiones que quiero llevar a cabo? El determinar si efectivamente existe un lazo de consanguinidad, un parentesco entre el sujeto A y el sujeto B. Eso es el proceso lógico y racional al que he hecho mención, que es útil para la toma de decisiones. Pero insisto, necesitamos atender también a la oportunidad, porque si necesitamos información y esta información tarda en procesarse un tiempo indeterminado, pudiese ser que ya no me sea útil cuando la obtenga. Necesitamos darle oportunidad, y para eso se requiere de herramientas. Para eso se requieren de herramientas tecnológicas, como minería de datos o de inteligencia artificial, para poder procesar esta información. Insisto, en esta era de la información es importante tener mecanismos para procesarla de manera más rápida. La información es poder, pero una información que no se analiza es la nada. Una información que se analiza pero no se usa para tomar decisiones no puede generar inteligencia. Entonces, creo que en esto estamos inmersos todos, ustedes dentro de su proceso de fiscalización, nosotros dentro del proceso de investigación, en el acceso a la información, en análisis de la misma y el cómo tomamos decisiones en este caso, o cómo develamos incógnitas.
O cómo determinamos si es que existe o no una conducta y si es que existe un probable responsable y si es que este sujeto intervino o no en esta conducta, en la realización de esta conducta. ¿Por qué era importante hablar de los indicios, de los datos? Porque en algún momento el proceso que ustedes realizan, y ya les habrá tocado a varios, se constituirá como un medio de convicción. Y por eso hablábamos ayer de que debemos atender a ciertas circunstancias. Debemos atender al objeto y alcance, así como al valor probatorio de los medios de convicción. Y creo que aquí debemos entender que si dentro del proceso de fiscalización ustedes accesan a información, si ustedes obtienen información, esas documentales pueden ser un medio de convicción, pueden ser objeto de prueba, pero eso los convierte a ustedes en un órgano de prueba. ¿Qué es el órgano de prueba? Aquello por lo que se ha de incorporar este medio de convicción. El órgano de prueba, en el caso de una entrevista, pues es el entrevistado mismo. En el caso de la pericial es el perito. Es quien le va a dar vida a la prueba, quien va a hacer que la prueba hable, válgame la expresión. Ese es el órgano de prueba. Y el objeto de prueba es qué es lo que pretendo probar, qué es la convicción que pretendo generar. Pero también debemos pensar en la idoneidad, en la pertinencia y en la suficiencia. ¿A qué me refiero con idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos de prueba o de los indicios o de los datos de manera general? Idónea es que ésta sea la que permita esclarecer una vía. Por ejemplo, si yo tuviese la necesidad, y vuelvo al ejemplo, de acreditar el parentesco entre dos sujetos, ¿cuál será la prueba idónea para establecer esta relación filial o parental? El acta de nacimiento, una documental sería entonces. La pregunta es, ¿pudiera ser una testimonial? ¿Podría ser una testimonial por la cual me manifieste un sujeto X que el sujeto A y el sujeto B son hermanos o son parientes o tienen una relación filial? Pues me podría servir como indicio, pero no como dato. ¿Cuál es la prueba idónea en este caso? La documental, como ya lo decíamos. A eso me refiero con idoneidad. ¿Qué es el medio de convicción que por excelencia me va a permitir acreditar esta relación? Voy al tema de pertinencia. La pertinencia atañe a lo que en sí puede ser de utilidad de una información. Por ejemplo, pertinencia, y me voy a cambiar de hipótesis, en cuanto a, por ejemplo, formatos de alta de personal o formatos de baja de personal. Yo pudiera solicitar formatos de alta de personal, vamos a seguir con la hipótesis del parentesco. Necesito acreditar que había un servidor público, ¿no? Ya acredité primera etapa, ya acredité el parentesco. Existe un parentesco entre el sujeto A y el sujeto B. Pero necesito también acreditar que el sujeto A es servidor público. Si yo obtengo el formato único de trámite de alta, baja y nombramiento del sujeto, pues la información es idónea para determinar si el sujeto es o no servidor público. Pero resulta que el nombramiento del sujeto B, pues resulta que no se da en el tiempo en el que el servidor público estuvo nombrado. El sujeto A fue nombrado como servidor público. Entonces, ¿me será útil para tal efecto? ¿Me servirá como medio de convicción para acreditar lo que pretendo? En este caso, para acreditar en este sentido la relación laboral del sujeto A o de la característica de servidor público del sujeto A ya no me fue pertinente, ya sí fue idónea, pero ya no me fue útil, vaya, para este efecto. Ya no necesité acreditar ello. Tal vez la conducta que estoy buscando ya no sea un conflicto de interés, tal vez sea un tráfico de influencias, lo que estoy buscando ahora. A eso me refiero con el tema de idoneidad y pertinencia. ¿Y qué me refiero también con el tema de suficiencia? Y ayer lo hablamos un poco. El tema de suficiencia es, no me basta con un estado de cuenta en el que yo tenga la referencia y que la referencia me mencione un RFC, por ejemplo. Transferencia o comprobante de SPE o operación de transferencia por una cantidad determinada. Y yo puedo saber con el simple estado de cuenta que el día 2 de enero del año 2020 se realizó una transferencia por un monto determinado. Y tengo un RFC. Y tal vez yo puedo determinar con una prueba diversa que ese RFC o con un dato diverso que ese RFC corresponde a un sujeto determinado, una persona física determinada o a una jurídico colectiva. Pues entonces necesitaría, si es una jurídica colectiva, el acta constitutiva y después necesitaría información fiscal para poder saber si ese RFC corresponde a la persona moral. Y una vez conociendo esto, podríamos hablar de suficiencia. ¿Por qué? Porque el solo saber que la información estaba, digamos que de la transferencia estaba en el estado de cuenta, pues digamos que me da la mitad, y vuelvo al tema, me da el indicio.
pero no me da el dato suficiente. Necesito entonces acudir a los medios de convicción para acreditar que ese RFC corresponde a una persona moral. Y entonces necesito el estado de cuenta de esa persona moral para acreditar que ahí es donde llegaron los recursos. Y después de que tenga el acta constitutiva de la empresa y el estado de cuenta de esta empresa en donde puedo advertir que llegó, pues lo ideal sería que tenga un comprobante de SPEI para poder generar entonces sí convicción plena. El dinero salió, el dinero llegó, tengo un comprobante de SPEI y entonces construí una ruta del dinero. A eso me refiero. ¿Las pruebas fueron idóneas? Sí. ¿Pertinentes también? Y suficientes en su conjunto para generar convicción. No se nos olvide que la valoración que hace el juez es una operación cognitiva también. Esta labor cognitiva, esta labor de valoración que hace el juez, pues requiere de elementos suficientes para generar seguridad, para superar lo que denominamos la duda razonable, para que estemos en convicción de que se cometió un hecho más allá de toda duda razonable. Sabemos que se cometió una falta y que el sujeto A, servidor público, intervino en ella. Y más allá de toda duda razonable, tenemos convicción de ello, logramos generar convicción de ello. A eso me refiero con estos tres elementos. Como consecuencia de esto que comento, es que debemos tener cuidado porque a quien le va a tocar ser entrevistado en algún momento en la vía penal o administrativa va a ser al órgano de prueba. ¿Y quién es el órgano de prueba? Aquel que accesó a la información. Y en este caso estamos hablando de que quien accesa a la información son ustedes. E imagínense que les cuestionaran, ¿y usted está seguro o tuvo a la vista el documento original de este CFDI? Y vuelvo al ejemplo que daba ayer. Pues si le dieron una impresión, seguramente pues solamente puede acreditar que es una versión impresa del documento digital del CFDI, pero no podríamos decir que es el original. Yo no sé, o usted tampoco podría saber si esta impresión no fue alterada, que ya nos ha tocado casos en los que el CFDI es alterado, en el que la opinión de cumplimiento ha sido alterada. La impresión o la versión impresa de este documento no nos genera o no nos da fehaciiencia de que la información contenida en él es fidedigna. Entonces tendríamos que hablar de cuestiones como lo es la autenticación o autentificación, como le quieran llamar, autentificación de información. Eso ustedes también lo saben. ¿Qué tengo que hacer para autentificar? Tengo que proceder a, no sé, ingresar a una URL, a una página de internet en donde puedo proporcionar o cargar ciertos datos y entonces me va a permitir establecer o me va a permitir conocer, perdón, que estos datos que he capturado corresponden a un CFDI con un sello y cadena digital y que me permiten entonces advertir que el documento es original. Si se fijan, el tema de ser órgano de prueba es un poco más complejo porque puede ser sujeto de escarnio. Entonces tendríamos de pronto, no sé, en un eventual interrogatorio o contrainterrogatorio, que cuidar estas aristas para que la exposición que se haga por parte de ustedes sea una exposición técnica, sea una exposición pulcra, que como órgano técnico que somos, la representación que hagamos hacia este tribunal sea la mejor. Y eso se hace con conocimiento de ello. Y sin ánimo de entrar a un tema que creo que está todavía en construcción, en un momento más analizaremos el tema de cómo procesamos esta información y cómo en su momento la podremos certificar. Insisto, no quiero adelantar todavía los temas, pero en cuanto hace a lo que son las informaciones y el análisis de estas informaciones, tenemos que siempre pensar que lo que estamos buscando es eventualmente generar convicción, que eventualmente ante un hallazgo, ante una observación que ustedes generen, nosotros vamos a tener que generar convicción sobre eso, vamos a tener que sostener nuestro dicho. ¿Por qué? Porque el que afirma está obligado a probar. Y nosotros como autoridad, si aseveramos, debemos probar. En este caso, dentro de la etapa de fiscalización o dentro de la etapa de investigación.